Lula da Silva. Él descarta romper relaciones con Maduro y afirmó que el bloqueo solo daña al pueblo venezolano. Maduro, como presidente, debería intentar poner a prueba si realmente es el favorito del pueblo y convocar a nuevas elecciones, pero no lo hará. ¿Por qué no lo hará? ¿Por qué afirma el señor Luis Ignacio Lula da Silva que no lo va a hacer? Debe ser porque Nicolás Maduro ya se lo dijo. Debe ser que han tenido ya las conversaciones privadas y en esas conversaciones privadas no logran nada. Ayer Maduro, como ustedes bien lo saben, intentó hacerle una especie de gran jalada de mecate al presidente de Petro, que estaba en una situación compleja con el tema del paro gasolinero, del paro de transporte. Ya logró resolver el paro de transporte, por lo tanto se liberó de ese problema el señor Petro. Pero si el señor Lula afirma que Maduro no va a repetir elecciones, es que el señor Lula piensa o tiene como información que el señor Maduro se va a ir absolutamente a fondo, que se va a fondo y no va a aflojar. No va a aflojar, bueno, pero en todo caso, acá está el señor Francisco Palmieri, quien ha dicho en el programa de Vladimir Piñeda, de Vladimir Villegas. Vamos a ver un poco qué ha dicho el embajador de Estados Unidos con sede en Estados Unidos, en Venezuela, con sede en Bogotá. Con el permiso de mi querido amigo Vladimir, voy a colocar amplia la información. Déjala correr, Yasmín, por favor. Ahí está. Estamos escuchando a Francisco Palmieri cuando él dice que vienen sanciones contra el gobierno de Nicolás Maduro, que vienen duros y curveros, pero finalmente eso no termina de ocurrir. El hecho de que vayan a aplicar un apretón de tuerca al gobierno de Maduro, me refiero a algunas sanciones de tipo político, sanciones de tipo individual a los funcionarios del gobierno del señor Nicolás Maduro Moros. Hasta ahora, pues, él afirma que van a haber sanciones, dice que son más de 22 los funcionarios que van a ser sancionados, pero finalmente no dice quiénes son, no, y las sanciones no terminan de salir. ¿Por qué las sanciones no terminan de salir? No sabemos. Realmente el tiempo que ha transcurrido es suficiente. También señaló que Maduro debe dejar de hablar de complot y aceptar los resultados del 28 de julio. Estamos hablando de Venezuela, donde los venezolanos necesitan un camino político para solucionar la crisis venezolana. Esto lo afirma Francisco Pancho Palmieri, quien es el embajador de Venezuela, de Estados Unidos en Venezuela, con sede en Caracas, porque no puede estar en Caracas porque no tienen relaciones. O sea que él es una especie de vocero de los Estados Unidos para el tema venezolano y para hablar con los políticos de gobierno. No sé si él se entiende con los políticos de la oposición venezolana. Esto no lo tengo yo claro, no lo tengo claro, no puedo afirmar que esto esté sucediendo. Tengo acá una información. Vaya, la declaración de Pedro Sánchez está interesantísima. Retírame eso de la pantalla. Vamos a intentar colocar a Pedro Sánchez, porque lo que acaba de decir la mañana de hoy el presidente del gobierno español es muy interesante, digno de hablar. Él dice acá, vamos a intentar colocarlo para todos ustedes en esta pantalla, pero lo que ha dicho es para analizar y vamos a analizarlo. Pónmelo en pantalla, compañera. El señor Pedro Sánchez acaba de decir que el señor Nicolás Maduro es el señor Edmundo González es un héroe. Es un héroe. Esto no lo había dicho. Vean el titular, por lo menos, que presenta la patilla. Pedro Sánchez dice: Edmundo González es un héroe a quien España no va a abandonar. Aquí hay un cambio acaba de ocurrir con la cosa española, con las relaciones con España, porque el gobierno de Pedro Sánchez había sido cauto. Debe ser que tiene buena comunicación con Lula y con Petro,
que son sus amigos, y se ha dado cuenta que no hay salida, que Nicolás Maduro no va a aflojar, por lo menos bajo la actual situación. Y dice Pedro Sánchez, el presidente del gobierno y líder socialista del Perú, Pedro Sánchez, enfatizó este sábado que el candidato presidencial de la oposición venezolana, Edmundo González, es un héroe a quien España no va a abandonar. Entre los objetivos de la acción exterior de su ejecutivo, mencionó Sánchez, proteger la seguridad y la integridad de activistas, periodistas y líderes políticos, estén donde estén, en Rusia, en Palestina o en Venezuela. Líderes como Edmundo González prosiguió, es un héroe a quien España no va a abandonar, apuntó en alusión al opositor venezolano que se reivindica como el ganador. Aquí tengo a Pedro Sánchez, vamos a colocarlo, a ver si lo podemos escuchar, a ver si corre. Y la integridad de activistas, periodistas y líderes políticos, estén donde estén. En Rusia, en Palestina o en Venezuela. Bueno, interesante. Vamos a colocar esto porque esta grabación no está bien puesta. El dirigente español intervino hoy en el Comité Federal de los Socialistas, el máximo órgano de dirección del partido, donde subrayó la apuesta de su formación, de su partido, por los organismos multilaterales, por la legalidad internacional, la democracia. El portavoz del gobierno, Pilar Alegría, ya condenó el martes pasado cualquier intento de cercenar los derechos fundamentales de todos los venezolanos, dice acá, incluidos los líderes de la oposición, al referirse a la orden de detención dictada por la justicia contra Edmundo González, candidato de los comicios presidenciales del pasado 28 de julio. Así pues que esta declaración de Pedro Sánchez coloca a España en otra dimensión con respecto a Mr. Maduro. Con respecto a Maduro, esto cambia. Acá hay una nota que acaba de surgir con respecto a Brasil. Brasil acaba de declarar y dice que Brasil niega que el chavismo, pónmelo en pantalla, que el chavismo pueda revocar la autorización que representan los intereses de Argentina. Vamos a leer la nota, se nos fue la patilla, vamos a ver si lo tenemos acá nuevamente. Acá está, pero vamos a ver si abre donde quiero que abra para mostrar, para leerles el texto a todos ustedes, mis queridos amigos. Es una declaración interesante que hace el gobierno de la Argentina con respecto, el gobierno de Brasil con respecto a ni te metas, no te metas en la embajada porque no te lo vamos a permitir. Acá dice, vamos a leer la nota. Las fuerzas de seguridad de Nicolás Maduro han rodeado la embajada de Argentina en Caracas desde la noche de este viernes 6 de septiembre, según la oposición al régimen. Hombres encapuchados se encuentran en las inmediaciones del lugar bajo custodia del gobierno brasileño. Imágenes difundidas en las redes sociales muestran vehículos de las fuerzas de seguridad con sirenas encendidas en las inmediaciones del edificio. 6 disidentes se refugian en la embajada y podrían ser arrestados si se van. Patrullas del SEBIN, de la DAET, y junto a agentes encapuchados y armados rodean y asedian la embajada argentina en Caracas bajo la custodia y protección del gobierno del Brasil. Bueno, la nota que nos interesa dice acá, el Ministerio de Relaciones Exteriores brasileños dijo que por el momento está enfocado en garantizar la seguridad de los solicitantes de asilo en la embajada. Brasil sigue representando los intereses de la Argentina. Si Venezuela quiere revocar la autorización, tiene que esperar a la definición de un país de reemplazo. Mientras tanto, seguimos asumiendo esa responsabilidad. Vete para acá. ¿Esto qué significa? ¿Cómo podemos traducir? Podemos traducir que no hay modo alguno de que esa legación, así se llama, esa legación quede abandonada. No la pueden dejar bajo abandono. Si le quitan el derecho a protegerla a Brasil, previo a eso tienen que otorgársela a otro país, porque no puede quedar una delegación, aunque no tenga embajador, aunque no tenga cónsul, no puede quedar abandonada la embajada. Entonces, bueno, el señor Nicolás Maduro Moros, él decidirá si brinca
para Nicaragua, si brinca para La Habana o mantiene alguna fachada democrática en Venezuela. Si él decide acabar con toda posibilidad de fachada democrática en Venezuela, bueno, asaltará la embajada. Si él sabe que esa línea le va a costar, le va a ser difícil saltarla, le va a ser difícil ir sobre la embajada y detener a los venezolanos que están allí, bueno, él no lo va a hacer, no va a pasar de este asedio a la cual está sometiendo a los compatriotas venezolanos que están allí en esa embajada. Les cortaron la electricidad, dice una nota acá que nos presenta la patilla. Está cortada la electricidad en la embajada de Argentina en Caracas. Voy con una nota acá que publica también, vamos a ver si se la puedo colocar a todos ustedes, con muchísimo gusto lo haría, lo voy a hacer por este lado, porque el señor Palmieri ha dado declaraciones y ya sabemos un poco qué declaraciones le dio a Vladimir Villegas. Fue un